¿Qué tal estáis, amigos? Espero que todo vaya muy bien por ahí. En estos días se está hablando mucho de la figura de Oppenheimer a causa del estreno de la gran película de Christopher Nolan. Y todo el mundo se ha dedicado a repasar la vida de este científico y sus inquietudes, por otra parte, muy conocidas. Sin embargo, vamos a analizar todo esto desde otro punto de vista, otra cuestión relacionada con este tema que nos quieren ocultar y que se conoce como la conspiración nuclear, dejando a un lado la versión oficial, buscando la verdad y ofreciendo datos de lo que ocurrió realmente en el desarrollo de la bomba atómica. Para comenzar, vamos con unos datos preocupantes. Durante el desarrollo del programa nuclear estadounidense, los habitantes de las Islas Marshall fueron deportados forzosamente para realizar las pruebas nucleares de la Marina y que destruyeron prácticamente todo ese paraíso. En muchas de las pruebas participaban soldados a los que no se les había informado correctamente de las consecuencias, y un gran porcentaje de ellos desarrolló cáncer y otras enfermedades en años posteriores. Se calcula que solo en el desierto de Nevada las pruebas nucleares son culpables del 60% de las leucemias infantiles de la zona. En el año 1954, un error de cálculo hizo que una de las bombas explotara con una potencia 5 veces superior a la prevista, contaminando con radiación a miles de seres humanos. Hubo mucho más. Durante los años 40 y 50 del siglo pasado, las pruebas fueron numerosas, en condiciones aterradoras, y en las que ocurrieron muchos desastres, de los que se ocultó toda la documentación. Por eso, una gran parte de las pruebas nucleares norteamericanas es totalmente desconocida. El Departamento de Energía norteamericano guarda unos 7.000 rollos de película que durante décadas se ocultaron a la opinión pública y que después de mucho luchar para que se desclasificaran, a mediados de los años 90 se consiguió que liberaran una parte. En esos documentos se ve la aterradora verdad de esas pruebas, lejos de aquellas filmaciones propagandísticas de la Guerra Fría, donde todo lo nuclear era nuestro amigo, y el armamento nuclear el que garantizaba nuestras democracias frente al enemigo soviético. En aquellas filmaciones, tanto tiempo ocultas, sin editar, sin manipular, se puede ver el verdadero apocalipsis y auténticas barbaridades, catástrofes ecológicas y humanas, como las pruebas del atolón de Bikini, que obligaron a evacuar toda la población de esta isla, como hemos mencionado, y aún hoy siguen sufriendo las consecuencias. La humanidad entró en la era atómica el 16 de julio de 1945 en el campo de tiro de Alamogordo, en Nuevo México, cuando se produjo la primera explosión nuclear con la que culminaba el Proyecto Manhattan, una de las operaciones militares más secretas que han existido. Había un equipo de científicos, pero la mayor parte del éxito le correspondía al doctor Robert Oppenheimer,
que había conseguido el objetivo que le habían encargado en 1942: fabricar una bomba atómica antes que los alemanes. Algunos dicen que sí o no se había arrepentido de crear esto, daba igual. Las órdenes venían de muy arriba y estaba obligado a cumplirlas, porque además, debido a sus afiliaciones con el Partido Comunista, las autoridades le habían amenazado: o haces lo que te ordenamos o te enfrentas a las consecuencias. Al menos se consoló creyendo que aquello era todo por una causa justa. Aquella primera bomba fue de unos 20 kilotones, algo ínfimo comparado con todo lo que se creó después. Un mes más tarde, 200.000 personas murieron en Hiroshima y Nagasaki, las víctimas de aquella causa justa. Pero vayamos a lo que ocurrió cuando comenzó el proyecto Manhattan, donde se realizaron numerosas chapuzas nucleares. Como no había un precedente, muchos no sabían si aquella reacción en cadena iba a acabar con toda la vida de la Tierra, haciendo que la atmósfera entrase en ignición. Ni siquiera el propio Einstein lo sabía. No sabían cómo proceder, así que improvisaron. Da miedo, ¿verdad? Los primeros seres humanos que sufrieron la radiación nuclear fueron estadounidenses. Una de esas chapuzas fue que creían haber encontrado un lugar adecuado para la explosión, lo bastante alejado de todo, cuando en realidad estaba a solo 15 kilómetros de una autopista nacional, la 380, que recibió una gran radiación, afectando a los vehículos que por allí pasaban. Esos conductores murieron a los pocos meses. También se vieron afectadas por la radiación las propiedades de 2 familias de la ciudad de Bingham, que no fueron avisadas ni evacuadas por los militares. Incluso en terrenos que estaban en los puntos más alejados, el ganado se vio afectado por quemaduras de radiación beta, como resultado de una falta absoluta de seguridad. Incluso todos los científicos y soldados que trabajaron en Alamogordo durante la creación de la bomba prácticamente no utilizaban protecciones especiales para la radiación cuando manejaban el material nuclear, simplemente porque no las tenían. Como hemos mencionado en el programa del núcleo del demonio, que os recomendamos ver y que aparecerá por aquí arriba, todo esto era algo nuevo y no eran conscientes de los peligros y las terribles consecuencias de la radiación nuclear. Hoy en día, cuando vemos imágenes de aquella época, nos asustamos al ver que todos manejan ese material como si fuera cualquier cosa, aunque prácticamente todos ellos, en los años posteriores, sufrieron las consecuencias. En 1945 fue arrestado el científico británico Klaus Fuchs, que participó en el proyecto y confesó que se había reunido varias veces con un agente soviético, cuyo nombre en clave era Raymond, proporcionándole todo tipo de información técnica del experimento y provocando el inicio del programa nuclear soviético. Este incidente provocó que el senador Joseph McCarthy comenzara la cruzada anticomunista, que duraría hasta 1953,
cuando se ejecutó en la silla eléctrica al matrimonio Rosenberg. Como todo el plan del proyecto Manhattan había sido llevado a cabo por el ejército, después de la guerra, la Marina también quería tener su arsenal nuclear y diseñó la denominada Operación Crossroads, que consistía en comprobar los efectos que tendría una explosión nuclear sobre una flota naval. Eligieron para las pruebas el atolón de Bikini en las Islas Marshall. En 1946, Ben Wyatt, el gobernador militar de las islas, comunicó a los habitantes que debían abandonar temporalmente sus casas para llevar a cabo una prueba nuclear. Después de un bonito discurso, el rey de la isla se lo creyó y accedió a la petición. Los 200 habitantes de Bikini y su rey fueron deportados a otra isla, a cientos de kilómetros, conocida como Rongerik, más pequeña y con pocos recursos de agua y comida, y que había sido considerada maldita por los habitantes de Bikini desde hacía muchos siglos. El rey se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. El archipiélago ya estaba tomado por toda la flota estadounidense. En aquella prueba nuclear se usaron barcos que iban a ser desguazados, llenos de miles de cerdos, ratones, cabras y ovejas, para estudiar los efectos de la radiación. Los habitantes de Bikini nunca regresaron a su isla, convirtiéndose en el primer pueblo en sufrir un éxodo nuclear y lamentándose de haber perdido aquel paraíso, que, como podemos comprobar en los documentos ocultos del Departamento de Energía, se acabó de destruir en una prueba realizada en el año 1954 en la isla de Perry, también en el archipiélago Marshall, durante la conocida como la Operación Castle, donde el general Grasson quería hacer bombas atómicas más pequeñas y baratas para atacar a varios objetivos a la vez. Cuando realizaron la prueba, volvieron a cometer un gran error de cálculo y los 3 megatones previstos se convirtieron en muchos más, creando una lluvia de radiación que cubrió 8.000 kilómetros cuadrados. Produjo un hongo nuclear de 25 kilómetros de altura y arrasó millones de toneladas de arena, agua y fauna marina. Además, creó un huracán artificial que arrancó todos los árboles de la isla de Bikini, y toda la población del archipiélago Marshall quedó irradiada y algunos quemados por las cenizas radiactivas. Como apunte, decir que se llegaron a detectar lecturas que superaban los 100 rad por hora. Los que fueran habitantes de Bikini, en su nueva isla, también sufrieron las consecuencias de este desastre, además de todos los militares estadounidenses que participaron en las pruebas, que contemplaron impotentes cómo la nube radiactiva se dirigía hacia sus barcos. Ordenaron a todos los hombres despejar las cubiertas, pero ya era demasiado tarde. También fueron alcanzados por la radiación. Y pensar que la ONU, en una resolución de 1947, había otorgado este archipiélago a la administración de Estados Unidos, en teoría, para promover el desarrollo económico y autosuficiencia de sus habitantes y protegerlos contra la posible pérdida de sus tierras. En solo 7 años, todo el archipiélago fue evacuado. En ese momento,
ya había pocos supervivientes y estaban malnutridos y enfermos y llenos de radiación. Esta explosión descontrolada también alcanzó a los 23 miembros del pesquero japonés Lucky Dragon, que estaba a una gran distancia de las islas, incluso fuera del cordón de seguridad. Lógicamente, no sabían nada de las pruebas. Al principio les pareció extraño una nube de cenizas blancas que caía sobre el barco. A las pocas horas comenzaron a sentir náuseas y vómitos. Lo último que se sabe es que uno murió antes de llegar a puerto. De los demás no se sabe nada. Y así podríamos seguir durante horas. Son numerosos los desastres que se han ocultado en aquellos documentos. En Estados Unidos se llevaron a cabo este tipo de pruebas durante 18 años, terminando oficialmente en 1963. 18 años de explosiones constantes, por lo que nunca sabremos la totalidad de sus efectos. Y así llegamos hasta el día de hoy, donde cada vez más naciones intentan conseguir este tipo de armamento. En estas circunstancias hay muchas probabilidades de que una guerra futura a nivel global sea la última para todos. Esperemos que siempre prime el sentido común. Amigos, si os ha gustado el programa, no olvidéis regalarnos un like y suscribiros al canal. Gracias por estar ahí y que todo vaya bien.